A veces, no es la vida la que duele, es la prisa con la que intentamos empujarla. Forzamos respuestas, forzamos caminos, forzamos resultados y en ese esfuerzo constante olvidamos respirar. El budismo nos recuerda algo esencial cuando dejas de luchar contra el ritmo de la vida. La paz comienza a aparecer por sí sola. Quédate. Escucha con el corazón abierto. Tal vez hoy no necesitas hacer más. Tal vez solo necesitas soltar. Detente un momento. Solo un momento. No para pensar más, sino para permitir que la mente descanse. En el budismo hay una enseñanza muy suave: no fuerces nada. No porque te rindas, sino porque la vida ya tiene su propio ritmo. Cuando vamos con prisa, cuando queremos que todo ocurra de inmediato, la mente empieza a tensarse. Y de esa tensión nace el sufrimiento. No porque aquello que deseas sea incorrecto, sino porque lo estás llamando antes de que las condiciones estén maduras. Observa la naturaleza. El amanecer no llega antes porque alguien se preocupe. Una flor no florece más rápido porque la empujen. Todo crece en silencio. El Buda enseñó que, cuando resistimos el fluir de la vida, nos agotamos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a acompañarlo, la mente empieza a suavizarse. Soltar no significa no hacer nada. Soltar es hacer lo que corresponde hacer y luego permitir que el tiempo complete lo demás. Es como sembrar una semilla. Cuidas la tierra, la riegas y luego esperas. Y mientras esperas, respiras, vives, confías. No hay nada que forzar. No hay nada que perseguir. Aquello que es para ti llegará cuando estés lo suficientemente quieto para recibirlo. Practicar la paciencia desde el espíritu del budismo no es soportar la vida en silencio, sino aprender a ver la existencia como un proceso que se despliega paso a paso, donde cada etapa tiene su razón de ser. Cuando nos apresuramos, cuando exigimos que todo cambie de inmediato, la mente se endurece, la energía se consume y el cansancio reemplaza poco a poco a la claridad. El budismo recuerda que la vida no se mueve según la impaciencia humana, sino según el ritmo profundo de las causas y condiciones. Todo lo que llega, permanece y se va, tiene su propio tiempo. La paciencia no es resignarse al destino, ni quedarse inmóvil esperando que algo bueno caiga del cielo. La paciencia es saber qué hacer en el presente, hacerlo con atención plena, y luego soltar la obsesión por el resultado. Como la gota de agua que cae una y otra vez sobre la piedra, no es fuerte, no tiene prisa, pero con el tiempo, la piedra cambia de forma. La verdadera transformación en la vida no nace del empuje, sino de la constancia silenciosa. Cuando aprendemos a esperar, las preocupaciones innecesarias comienzan a calmarse. Ya no somos arrastrados hacia el futuro por la ansiedad, ni quedamos atrapados en la frustración por aquello que aún no ha sucedido. Piensa en quien planta un árbol. Si cada día desentierra la semilla para comprobarla, nunca tendrá la oportunidad de echar raíces. Pero si cuida la tierra, riega y confía en el tiempo, la vida encuentra sola su camino para crecer. Nuestra vida es igual. La paciencia es una confianza silenciosa en que nada llega tarde y nada llega fuera de tiempo. Y cuando dejamos de resistir ese fluir, comienza a aparecer una paz más profunda, independiente de si las cosas ya ocurrieron o no. Es la libertad interior de quien sabe esperar sin miedo. Soltar. Desde el espíritu del budismo, no es darle la espalda a la vida, ni volverse frío o distante. Soltar es aprender a confiar en un flujo más grande que uno mismo, donde todo llega
y se va según la ley natural de la impermanencia. Muchas de las inquietudes humanas no nacen de lo que está ocurriendo, sino del miedo a perder. Tememos perder a quienes amamos. Tememos perder la estabilidad. Tememos perder el rol, la posición, la imagen a la que nos aferramos. Queremos que lo agradable dure para siempre y que lo incómodo desaparezca de inmediato. Pero ese mismo deseo endurece la mente, y de ese endurecimiento nace el sufrimiento. El budismo nos recuerda que nada en este mundo permanece inmóvil. Todo está en movimiento. Lo reconozcamos o no. Resistirse a ello solo nos agota más. Soltar no nos quita la capacidad de amar. Al contrario, nos permite amar más profundamente, porque cuando dejamos de aferrarnos, podemos estar plenamente presentes en este instante, sin que el miedo al futuro ni la nostalgia del pasado nublen el corazón. No forzar la vida significa aceptar que, a veces, no recibimos lo que deseamos, pero siempre recibimos lo que necesitamos para crecer. El Buda enseñó que, cuando buscamos seguridad en lo externo, vivimos con el temor constante a perder. Hoy está, mañana ya no. Y la alegría se transforma de inmediato en ansiedad. Soltar rompe ese ciclo, no alejándonos del mundo, sino aprendiendo a vivir en él con un corazón no atado. Seguimos valorando a las personas, las relaciones, los logros, pero ya no colocamos toda nuestra identidad en ellos. Y desde ahí surge una libertad silenciosa, suave, estable, independiente de las circunstancias. Esto nos invita a mirar la vida con otros ojos, no con la mirada de la posesión, sino con la mirada de la gratitud. Al observar más profundamente, comenzamos a comprender que nada nos pertenece para siempre. Cada encuentro es solo un cruce de caminos, cada sonrisa, un instante prestado por el tiempo. Cada logro y cada lágrima son regalos temporales que, llegado el momento, se marchan con suavidad. El budismo suele usar la imagen del río para expresar esta naturaleza de la vida. El río no se detiene, y nosotros tampoco podemos quedarnos quietos en él. Sin embargo, el ser humano intenta construir presas invisibles, retener lo que ama, acumular seguridad, aferrarse a relaciones, posiciones o emociones conocidas. Pero el río no puede ser contenido. El agua siempre encuentra su camino, y cuando es reprimida demasiado tiempo, su fluir deja de ser suave. Soltar, en su sentido más profundo, es aprender a entrar en el río en lugar de luchar contra él. Es permitir que el agua pase entre las manos, sentir la frescura del momento, sin intentar retenerla. Cuando apretamos el puño, el agua se escapa. Cuando abrimos la mano, somos sostenidos. De ese soltar nace de forma natural la confianza. La confianza en que la vida no es tan caótica como creemos. La confianza en que una sabiduría más amplia orquesta cada movimiento. La naturaleza nunca ha tenido prisa. El árbol no se inquieta por el día en que florecerá. La luna no se compara con el sol. El océano no lucha contra la ola que surge en su interior. Confiar en el fluir de la vida es aprender a vivir sin la obsesión del control. Sembramos la semilla, pero no tiramos del brote para que crezca más rápido. Amamos, pero no exigimos respuesta. Nos esforzamos, pero no atamos la felicidad al resultado. Y entonces, dentro de esa confianza, empezamos a percibir algo muy sutil, incluso las demoras, los desvíos, aquello que parece un obstáculo.
Están preparando en silencio algo más acorde con nosotros. La vida no está en contra nuestra. Simplemente nos conduce según su propio ritmo. La no apego no consiste solo en soltar a una persona o una situación. También vive en la forma en que caminamos junto al dolor. Muchas veces, lo que nos agota no es la pérdida, sino la resistencia. La voz interna que insiste esto no debería haber sido así. No debería estar pasando por esto. Esa lucha profundiza la herida. En las enseñanzas del Buda hay una verdad muy lúcida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es creado por la mente. El sufrimiento surge cuando nos negamos a mirar la realidad tal como es. Cuando nos aferramos a una versión imaginada en la que todo debería ser distinto, en la que la vida tendría que obedecer nuestros deseos. Practicar el soltar no es negar las emociones, tampoco es fingir fortaleza. Soltar es abrir el corazón, es permitir que aquello que está ocurriendo simplemente sea sin adornarlo, sin resistirse, sin convertir el dolor en un enemigo. Y cuando somos capaces de sentarnos junto al dolor, algo muy extraño sucede. El dolor sigue ahí, pero ya no nos devora. Dentro de él comienza a abrirse un pequeño espacio. Un espacio suficiente para respirar. Suficiente para que la sabiduría esté presente. Observa la respiración. Inhalas, luego exhalas. Si intentamos retener el aire al inhalar, aquello que debía sostener la vida se convierte en la causa del ahogo. La vida funciona del mismo modo. Hay cosas que solo pueden vivir cuando las dejamos ir. Soltar es soltar con confianza. Confiar en que cada exhalación no es una pérdida, sino la preparación para una nueva inhalación. Por eso, cada final no es solo un punto, es una pausa para que la vida pueda abrir otra puerta. Cada despedida, por dolorosa que sea, puede convertirse en un desvío que nos conduce hacia un encuentro que jamás habíamos imaginado. Pero soltar no significa quedarse inmóvil ni abandonar la acción. No es pasividad. Soltar, desde la mirada budista, es actuar sin quedar atrapados por el resultado. Es hacer lo que corresponde con una mente clara. Es sembrar la semilla con dedicación. Y luego dejar de usar la preocupación como fertilizante. Es una danza muy sutil entre el esfuerzo y la aceptación. Entre el cuidado, el soltar. Entre entregarse por completo y no aferrarse. Cuando nos aferramos, nos volvemos rígidos, nos tensamos. Nos quebramos com facilidade. Quando soltamos, nos volvemos flexibles, nos adaptamos. Y en esa suavidad, atravesamos la tormenta sin perdernos a nosotros mismos, como el bambú. Por fuerte que sople el viento, el bambú se inclina, pero no se rompe, porque no lucha contra el viento desde la obstinación. El bambú se mueve con el viento. Soltar es igual. Nos ayuda a dejar aquello que ya no nos nutre y a abrir el corazón a lo nuevo con gratitud. No porque sepamos que lo nuevo será perfecto, sino porque confiamos en que la vida siempre tiene un camino, y esa confianza es lo que nos protege del miedo al futuro, porque gran parte del miedo nace de la ilusión de que solo estaremos a salvo si logramos controlarlo todo. Pero la vida no promete certezas, solo nos invita a aprender algo más profundo, la estabilidad interior, la paz que no depende del control, y la capacidad de seguir avanzando aunque no veamos el camino completo. El futuro, en realidad, nunca ha existido. Solo vive en la imaginación de la mente. Lo único que existe, siempre, es este instante,
Y cuando tocamos de verdad esa verdad, una carga muy pesada comienza a caer. Ya no necesitamos ver todo el camino. Ya no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos confiar lo suficiente para dar un paso más. Y luego otro. En este presente que respira con nosotros, cuando confiamos en que la vida puede sostenernos, dejamos de cargar la obsesión por controlarlo todo. Aprendemos a caminar despacio, paso a paso, con presencia, en lugar de avanzar impulsados por el miedo a lo que aún no ha sucedido. En el budismo hay una enseñanza muy profunda y al mismo tiempo muy suave. Aquello que realmente te pertenece no puede perderse, y aquello que no es para ti, por más que lo persigas, lo retengas o te sacrifiques por ello, terminará por irse. Comprender esto trae una liberación silenciosa. Ya no necesitamos forzar, ni manipular las circunstancias, ni correr tras lo que no nos corresponde solo por miedo al vacío. En ese punto, soltar deja de ser una pérdida, se convierte en plenitud. Es reconocer que la totalidad no nace de poseer, sino de habitarse por dentro, de una mente lo suficientemente serena como para confiar en el fluir de la vida. La felicidad, entonces, no reside en controlar todas las cosas. Reside en la capacidad de vivir en armonía con la impermanencia. Cuando soltamos, el cuerpo y la mente se vuelven más ligeros. Las pérdidas del pasado ya no pesan tanto, y la gratitud por aquello que aún no ha llegado comienza a brotar. Cuando confiamos en el fluir, descubrimos que la vida es más sabia de lo que creemos. Los silencios no son vacío. Las demoras no son castigo, son preparación. El apego nos hace vivir desde el miedo. Soltar nos enseña a vivir desde la confianza. Y es esa confianza la que abre la puerta a la verdadera paz interior. Porque quien no necesita forzar nada, camina con el corazón libre, la mente clara y el espíritu sereno, sabiendo que todo llegará cuando verdaderamente sea su momento. Si estas reflexiones te han tocado, si algo dentro de ti acaba de aquietarse, no es casualidad. Es la señal de que estás listo para ir más profundo, no para saber más, sino para vivir con mayor ligereza. El budismo nos ofrece una llave muy sutil, llamada aceptación radical. No es rendición, no es resignación ante el destino. Es el valor de detenerse, mirar de frente la realidad que se despliega y decir en silencio: esto es lo que hay, aquí y ahora. Aceptar desde la budista es un acto de sabiduría, porque la realidad no cambia solo porque la neguemos, y cuanto más resistimos, más se agota la mente, más se cierra el corazón. Cuando dejamos de decirle a la vida: esto no debería estar ocurriendo, o mi vida tendría que ser diferente, algo muy profundo comienza a suceder. Dejamos de enfrentarnos a la realidad como a un enemigo y empezamos a reconciliarnos con ella. Y en esa reconciliación nace una libertad silenciosa. El Buda enseñó que la existencia lleva siempre tres marcas: el sufrimiento, la impermanencia y la ausencia de un yo fijo. Resistirse a estas verdades solo aumenta la desesperación, pero al aceptarlas, dejamos de aferrarnos al pasado, dejamos de vivir el dolor como una injusticia personal y comenzamos a escuchar lo que ese dolor viene a enseñarnos. La aceptación radical es también un regreso al presente, porque el sufrimiento no vive aquí,
Vive en la memoria y en el miedo. Cuando permanecemos en este instante, respirando en este instante, la realidad se vuelve más completa de lo que imaginábamos. Y desde esa plenitud, la paz deja de ser algo que se busca para convertirse en algo que se recuerda. Con frecuencia no vivimos realmente en el presente. Muchas veces, el cuerpo está aquí, pero la mente vaga en otro lugar. Vivimos en el pasado, en recuerdos que ya se fueron, en heridas antiguas que aún susurran cada día en la mente. O vivimos en el futuro, un futuro que todavía no existe, pero que llenamos de preocupaciones, de miedos, de escenarios imaginados. Pero la vida real no está en el pasado, ni está en el futuro. La vida solo ocurre aquí. Y ahora, según el budismo, el sufrimiento no nace de lo que está sucediendo, sino de la resistencia de la mente a lo que está sucediendo. Nos decimos en silencio: esto no debería pasar. Mi vida tendría que ser distinta. No debería estar viviendo esto. Y esa resistencia sutil hace que el dolor pese más. La atención plena no te pide cambiar el presente. Solo te invita a quedarte en él. Quedarte con la respiración que entra y sale. Quedarte con las sensaciones del cuerpo. Quedarte con las emociones, incluso cuando son incómodas, sin juzgar, sin huir, sin intentar estar bien demasiado pronto. Aceptar el presente de manera radical no significa que te guste lo que está ocurriendo. Solo significa que dejas de luchar contra la realidad. Y cuando la batalla interior termina, se abre un nuevo espacio. Un espacio de alivio, un espacio de exhalación, un espacio donde ya no necesitas cargar con el peso de que todo debería ser distinto. Desde ese espacio, aún puedes cambiar, aún puedes avanzar, pero ya no desde el miedo, sino desde la lucidez y la paz. Es como un marinero frente a un río ancho. Puede desear que el río sea más estrecho. Puede esperar que el agua sea menos profunda. Puede enfadarse porque la corriente es fuerte, pero ninguno de esos deseos cambia el río. Lo primero que el marinero necesita hacer no es cruzarlo, sino mirar de frente la realidad del río, aceptar su anchura, aceptar su profundidad, aceptar su corriente. Solo desde esa aceptación puede empezar a encontrar la manera de atravesarlo. La vida funciona del mismo modo. Solo podemos transformar aquello que hemos tenido el valor de aceptar primero. Según el budismo, la aceptación radical no es debilidad. Es el camino más directo para poner fin al sufrimiento. Porque el sufrimiento no nace solo de las circunstancias, sino del deseo silencioso de que todo debería ser diferente. Cuando dejamos de forzar la vida, cuando soltamos la insistencia de que todo debe suceder según nuestra voluntad, algo muy curioso ocurre. La tensión interior comienza a aflojarse. La respiración se vuelve más profunda. La mente deja de luchar. Y desde ahí emerge una paz, no porque la situación haya cambiado, sino porque la manera en que estamos dentro de ella ha cambiado. Aprendemos a mantener la calma incluso en medio de la tormenta. No porque controlemos el clima, sino porque hemos aprendido a sostener el paraguas de la aceptación. Aceptar el presente también es aprender a ver la belleza en lo más sencillo. Muchas personas no disfrutan la vida porque siempre están esperando algo más grande, un éxito mayor, un amor perfecto, una seguridad absoluta. Y mientras esperan, se pierden la vida que ya está sucediendo. Una respiración profunda, la luz del sol sobre la piel, el sonido del viento moviendo las hojas, una sonrisa leve de quien está a tu lado.
La aceptación radical nos invita a abrir los ojos y reconocer que la vida ya es suficiente aquí mismo. Y ahora, incluso cuando no cumple todas nuestras expectativas, en el budismo existe una enseñanza muy profunda, aquello a lo que te resistes. Persiste. Cuanto más luchamos contra una situación, más quedamos atrapados en ella. El dolor se vuelve más pesado porque lo alimentamos con la negación. En cambio, cuando aceptamos, el dolor no desaparece de inmediato, pero comienza a perder poder, porque ya no lo nutrimos con la resistencia. Y es justo ahí donde comienza el verdadero camino de transformación. Es como dejar en el suelo una carga que durante mucho tiempo has llevado sin darte cuenta. Esa carga puede no desaparecer de inmediato. El dolor sigue ahí. Los recuerdos siguen ahí. Pero algo esencial cambia. Ya no definen quién eres. Ya no te atan al pasado. Ya no deciden cómo debes vivir. La aceptación radical empieza también a transformar. En silencio. Las relaciones de tu vida. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que los demás hacen, sino del deseo de que sean distintos. Queremos que cuiden más, que amen más, que comprendan más, que sean más generosos. Queremos que encajen en la imagen que hemos creado en la mente sobre quiénes deberían ser. Y cuando no logran cumplir esa imagen, sufrimos. Pero cuando aprendes a aceptar a las personas tal como son, algo muy suave ocurre. Dejas de dolerte por aquello que no pueden darte y comienzas a valorar lo que sí están ofreciendo de verdad. Aceptar no significa tolerar el maltrato, no significa renunciar a tus límites. Aceptar es comprender que cada persona tiene su propio camino, sus propias limitaciones, y que nadie puede ser forzado a cambiar solo para calmar las expectativas de otro. La aceptación radical también te invita a volver a ti y reconciliarte contigo mismo. A menudo somos más duros con nosotros que con cualquier otra persona. Nos reprochamos los errores. Nos castigamos por el pasado. Exigimos perfección mientras seguimos siendo seres humanos en aprendizaje. La aceptación radical te enseña a mirarte con compasión, a reconocer que, en cada etapa de tu vida, hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. Esto no es justificar, es comprender, es perdonarte, es dejar de luchar contra el pasado, es aceptar que incluso las experiencias dolorosas forman parte de tu proceso de maduración espiritual. Según el budismo, la verdadera transformación solo comienza cuando aceptamos a la persona que somos hoy. No puedes avanzar si te niegas a ti mismo. No puedes sanar si rechazas tus partes imperfectas. Aceptarte de manera radical es el primer paso hacia la transformación. Cuando te aceptas, dejas de vivir desde la carencia y comienzas a crecer desde un estado de plenitud. Willate, finalmente, aceptar el presente no significa resignarse a la injusticia ni soportar un sufrimiento innecesario. Significa mirar la realidad de frente para poder actuar con claridad, con conciencia y con compasión. Cuando aceptamos la existencia del dolor, algo importante sucede. El dolor deja de gobernarnos. Ya no necesitamos huir de él. Y solo desde esa aceptación nace la verdadera capacidad de aliviar. Solo cuando reconoces que estás herido, puedes cuidar esa herida con lucidez y suavidad. De la misma manera, cuando aceptamos la existencia de la injusticia, no nos volvemos débiles. Al contrario, adquirimos la claridad necesaria para actuar de forma correcta, no desde la ira, no desde el rencor, no desde la desesperación, sino desde un lugar muy distinto, la serenidad. La aceptación nos devuelve una energía limpia para transformar
una energía que no está contaminada por la tensión ni por la resistencia. En el budismo, el momento presente es considerado el maestro más grande, porque aquí no hay ilusión, no hay proyección, solo está lo que es. Cada experiencia que atraviesas, sea agradable o difícil, está enseñándote algo en silencio, pero solo cuando dejas de negar, puedes escuchar. Y cuando escuchas, empiezas a descubrir una verdad muy profunda. Incluso la dificultad contiene la semilla de la sabiduría. Incluso la pérdida abre una puerta al crecimiento. Incluso la espera te está preparando para algo más grande que ahora todavía no puedes ver. Por eso, la aceptación radical no es un punto final. Es un camino de vida. Una manera de vivir en la que confías en que lo que llega es necesario y que lo que se va lo hace porque ya cumplió su función. Es la forma en que te liberas de la prisión del pensamiento. Ojalá todo fuera distinto. Y abres el corazón a una verdad más suave. Esto es lo que hay. Y puedo recibirlo con gratitud. Cuando vives desde la aceptación radical, aparece una nueva clase de paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, que no es frágil, que no es pasajera, porque nace de la comprensión de que todo tiene su momento. Nada existe para siempre. Y cada instante, tal como es, posee un carácter sagrado. Finalmente, la aceptación radical es dejar de forzar la vida, es abrir los brazos y recibir el fluir de la existencia, incluso cuando aún no comprendes todas sus curvas. Es confiar en que cada paso que das forma parte de un camino más amplio, uno que conduce a la evolución interior. Y en ese soltar, en esa confianza, descubres algo profundamente pacífico. Todo llega cuando necesita llegar. Nada ocurre por azar. Y la vida siempre sabe más de lo que creemos. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón, y si en algún lugar dentro de ti está despertando el deseo de vivir con más ligereza, con más calma, con mayor confianza frente a los cambios de la vida, entonces estás invitado, no por obligación, sino desde la libertad a seguir caminando con nosotros por el sendero de la sabiduría budista. Es el camino de la transformación desde dentro. El camino de aprender a vivir en armonía con la vida, en lugar de luchar contra ella. El camino de aprender a recibir la impermanencia no como un motivo de miedo, sino como un maestro silencioso que nos guía constantemente hacia la madurez. Si existe una enseñanza del budismo que ilumina con mayor claridad la frase, no fuerces nada, y todo llegará en su momento. Esa es la comprensión profunda de la impermanencia. El Buda enseñó que todo lo que ha sido creado está destinado a cambiar. Nada nace para permanecer para siempre en su forma original. Reconocer esta verdad no es para volvernos pesimistas, sino para liberarnos de un miedo profundamente arraigado en la mente. La impermanencia no es un castigo. La impermanencia tampoco es una amenaza. La impermanencia es la ley natural de la vida, es la respiración del universo. Es el movimiento inevitable de todo lo que nace, crece, cambia y finalmente se disuelve. Cuando aprendemos a mirar la impermanencia no como un enemigo, sino como un maestro, comenzamos a soltar el control. Dejamos de intentar forzar la vida a seguir nuestra voluntad. Dejamos de exigir que todo ocurra cuando queremos y como queremos. Y entonces nace una confianza muy silenciosa. La vida tiene su propio ritmo. Sin embargo, la mente humana suele resistirse a esta verdad. Queremos que aquello que amamos sea eterno. Queremos que las relaciones no cambien. Queremos que la juventud dure. Queremos que los momentos felices permanezcan intactos en el tiempo.
y al mismo tiempo rechazamos lo que duele. Queremos que el dolor desaparezca rápido, que la pérdida no exista, que la incertidumbre termine de inmediato. Esta actitud doble, aferrarnos al placer y resistir el sufrimiento, es la raíz profunda de la inquietud, porque al intentar retener lo que no puede retenerse y empujar lejos lo que no puede evitarse, estamos luchando contra el fluir mismo de la vida. Y en esa lucha nace el sufrimiento. El budismo nos invita suavemente a reconocer una verdad muy profunda. Ambas actitudes, aferrarnos a lo agradable y resistir lo desagradable, provienen de la misma raíz: la ignorancia de la impermanencia de la vida. Aquello que hoy nos alegra cambiará. Aquello que hoy nos duele también cambiará. No existe ningún estado permanente, y ningún dolor permanece para siempre si no lo sostenemos con el apego. Por eso, no hay necesidad de forzar nada, porque todo, por su propia naturaleza, ya se mueve según el ritmo natural del cambio. El fluir de la existencia nos enseña esto en silencio, de forma constante, como un río. Nunca podemos entrar dos veces en la misma agua, no porque el río desaparezca, sino porque el agua ya ha pasado, y ese instante también ha pasado. Nuestra vida es igual. Cada momento llega una sola vez. No se repite, no regresa. Intentar que todo permanezca inmutable es como querer detener un río con las manos desnudas. Es inútil y termina por agotarnos. Cuando comprendemos de verdad que la impermanencia gobierna todas las cosas, algo muy sutil cambia en nuestro interior. Dejamos de buscar la calma intentando controlar lo que no puede controlarse, y empezamos a aprender otro camino, el camino de fluir, el camino de adaptarnos, el camino de vivir plenamente este instante antes de que cambie, no desde la prisa, sino desde la gratitud. La impermanencia, según el budismo, no es solo algo que debamos aceptar, es también un maestro silencioso, porque es precisamente la impermanencia la que nos permite ver el valor de este momento. Cuando sabemos que nada dura para siempre, comenzamos a apreciar con más profundidad lo que está frente a nosotros. Una conversación sencilla con un ser querido, un atardecer que cierra lentamente el día, un instante de quietud justo antes de quedarnos dormidos. Todo es frágil. Precisamente por eso. Todo es valioso. El budismo nos invita a vivir con la conciencia de que cada instante es un tesoro. Cuando comprendemos esto, dejar de forzar la vida se vuelve algo natural, porque reconocemos que la vida, por sí misma, sabe cuándo llegar, cuándo partir y cuándo detenerse. Y dentro de esta aceptación de la impermanencia, comenzamos a soltar el dolor, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque dejamos de resistirnos a él. Lo dejamos llegar, permanecemos con él. Y luego, cuando el momento es propicio, también se irá. Muchas veces no sufrimos solo por el dolor en sí, sino por una creencia muy silenciosa y profundamente temida, la idea de que este dolor durará para siempre, que no tendrá fin, que quedaremos atrapados en él, sin salida, sin luz, sin descanso. Pero es aquí donde la enseñanza budista sobre la impermanencia posa suavemente una mano sobre nuestro corazón y nos recuerda algo esencial. Incluso el dolor más profundo es temporal. Es como una tormenta. Cuando llega, el cielo se oscurece, el viento ruge, la lluvia cae con fuerza, y sentimos que la tormenta no terminará nunca. Pero no existe ninguna tormenta eterna. Tarde o temprano, el viento se calma, las nubes se disipan,
Y el cielo, aunque conserve huellas, se abre de nuevo a la luz. Al recordar la impermanencia, algo muy sutil ocurre en el interior, incluso en medio de la oscuridad. Comienza a surgir la esperanza, no porque neguemos el dolor, sino porque sabemos que ese dolor también está en movimiento. Nada permanece inmóvil, nada es fijo, y no existe ningún estado destinado a aprisionarnos para siempre. Aferrarse a la idea de lo eterno es una ilusión. No podemos detener el paso del tiempo. No podemos retener la juventud. No podemos exigir que la salud sea permanente. No podemos arrancar la vida de la muerte. La juventud se transforma en madurez. La fuerza se transforma en suavidad. La vida misma está siempre en proceso de transformación. Pero lejos de ser una tragedia, es precisamente ese movimiento lo que da sentido a la vida. Sin cambio, no hay aprendizaje. Sin pérdida, no hay maduración. La impermanencia es lo que nos permite evolucionar. Cuando comprendemos esta verdad, comenzamos a aflojar la mano que aprieta. ¿Para qué apresurarse hacia aquello que inevitablemente llegará? ¿Para qué resistirse a lo que todes? ¿Para qué asamuses? Con certeza, también se irá. El Buda lo expresó de manera sencilla. Todo lo que nace, muere. Estas palabras no son frías, son liberadoras. Forzar es negar la ley natural. Soltar es vivir en armonía con ella. Esto se manifiesta con claridad en el proceso del duelo. Cuando perdemos a alguien amado, queremos retener el tiempo, congelar el instante, impedir que la separación ocurra, pero día tras día. Descubrimos que la vida continúa. Los recuerdos cambian de forma. El dolor se suaviza, no desaparece, pero se vuelve más tierno. En ese punto, la impermanencia deja de ser un enemigo. Se convierte en una aliada, no porque borre la memoria, sino porque hace posible la sanación. El tiempo no borra, el tiempo transforma, y esa transformación es la prueba de que incluso los dolores más profundos tienen su propio ciclo. Nada queda atrapado para siempre, y tú tampoco. Muchas personas creen que la seguridad se encuentra en tener más bienes, más éxito, más reconocimiento del mundo exterior. Nos enseñan que si acumulamos lo suficiente, si retenemos lo suficiente, finalmente nos sentiremos a salvo. Pero el budismo señala suavemente una verdad muy distinta. Nada de eso nos pertenece para siempre. Todo lo material es impermanente. Aquello que hoy sostenemos puede cambiar mañana o desaparecer en un momento que no podemos prever. Al comprender esto, no nos volvemos pesimistas, sino más conscientes. Comenzamos a vivir con mayor ligereza, a valorar lo que tenemos sin convertirlo en cadenas. Disfrutamos, pero no nos aferramos. Cuidamos, pero no poseemos. Compartimos, sin miedo a perder. Es la comprensión de la impermanencia la que nos libera de la ansiedad de tener que sujetarlo todo. Y esta comprensión también transforma la manera en que amamos. Amar desde el apego es querer que el otro no cambie nunca, que siempre permanezca, que cumpla las expectativas que, muchas veces, sin darnos cuenta, hemos puesto sobre él. Pero amar con la sabiduría de la impermanencia es amar en libertad, es agradecer cada instante compartido, sin exigir promesas eternas que la vida no puede garantizar. Eso no es amar menos, es amar más profundamente, amar sin herir, amar sin asfixiar, amar desde la serenidad. Desde ahí comprendemos que cada encuentro es un regalo y que cada despedida también forma parte natural del camino.
La práctica de la meditación en el budismo nos permite no solo comprender la impermanencia con la mente, sino experimentarla de forma directa. Al observar la respiración, vemos que cada inhalación aparece y luego desaparece. Cada exhalación se manifiesta y después se disuelve. Al observar la mente, descubrimos que ningún pensamiento permanece para siempre. Surgen, cambian y luego se van. Incluso las emociones más intensas, cuando son miradas con presencia y sin resistencia, se disuelven como nubes que cruzan el cielo. Esta experiencia nos enseña algo esencial. Todo está en movimiento. Nada es fijo. Y no necesitamos forzar nada para que la vida siga su propio ritmo. La impermanencia, vista así, no es una amenaza, es una fuente de esperanza. Porque si todo cambia, entonces, incluso aquello que hoy nos hace sufrir, no durará para siempre. Eso significa que podemos transformarnos, que podemos crecer, que podemos liberarnos de hábitos que nos han atado y agotado durante tanto tiempo. La vida nunca está cerrada. Siempre hay una puerta abierta. Y cuando dejamos de forzar, dejamos de aferrarnos, dejamos de temer al cambio, comenzamos a caminar con más ligereza, a vivir con mayor profundidad y a confiar más en el fluir natural de la existencia. Cada día que pasa es una nueva oportunidad, no porque la vida sea siempre fácil, sino porque nada es inmutable. En las enseñanzas budistas, la impermanencia no es algo que deba temerse. Al contrario, es una promesa silenciosa de renovación. Todo puede cambiar, todo estado puede transformarse. Y es precisamente eso lo que mantiene la vida siempre abierta. Forzar la vida es olvidar esta verdad. Es querer que lo agradable permanezca más tiempo. Es exigir que lo incómodo desaparezca de inmediato. Pero la vida no se mueve al ritmo apresurado del ego. Tiene su propio compás. La naturaleza nos lo enseña con claridad. No podemos adelantar la primavera. Tampoco podemos retener el invierno para siempre. Cada estación tiene su razón de ser. Cada estación trae consigo una enseñanza. Y todo cambio es necesario para que la vida continúe. La vida humana es igual. Cada etapa llega cuando las condiciones están maduras. Y cada etapa se va cuando ha cumplido su propósito. Comprender la impermanencia nos ayuda a caminar con mayor lucidez en el sendero del cultivo espiritual. Porque al saber que el tiempo no es infinito, dejamos de postergar el despertar. Cada día que pasa es un día menos. Y aquello que no practicamos hoy, no es seguro que tengamos ocasión de practicar mañana. Por eso, la impermanencia nos recuerda que la vida es, al mismo tiempo, preciosa y frágil. Precisamente por ser frágil, es sagrada. En el budismo tibetano se dice, la vida es incierta como una burbuja de agua. Esta frase no fue pronunciada para asustarnos. Fue dicha para despertarnos, para recordarnos que cada instante que tenemos es un regalo. No necesitamos forzar nada para despertar. La vida, por sí misma, nos ofrece constantemente las oportunidades necesarias. Solo necesitamos abrir los ojos, permanecer en el presente y aceptar el fluir del cambio en lugar de resistirlo. Cuando confiamos en que todo llega a su debido tiempo, dejamos de apresurarnos. Y cuando dejamos de correr, empezamos a vivir con más profundidad, con mayor suavidad y con más claridad la impermanencia. Entonces, no es nuestra enemiga, es un maestro silencioso que, sin cesar, nos muestra la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando aprendemos a escuchar a ese maestro, dejamos de forzar la vida
y comenzamos a caminar desde la confianza, nos enseña a no aferrarnos, a saber soltar cuando llega el momento, a amar no desde la posesión, sino desde una gratitud profunda por lo que está presente, a vivir con ligereza, sin arrastrar el pasado, sin sujetar con fuerza el futuro. Willow, sobre todo, a confiar en el ciclo silencioso de la vida. Desde esa confianza, comenzamos a descubrir una forma de paz que no depende de que algo exista para siempre o no. Es una paz que no nace de la estabilidad exterior, sino de la sabiduría interior. Cuando comprendemos que todo está en movimiento y que nosotros mismos somos parte de ese fluir. Finalmente, la impermanencia nos enseña a vivir sin miedo y sin rigidez, a comprender que todo tiene un comienzo y un final, que nada es eterno, excepto el cambio mismo, y que en ese cambio constante habita una belleza profunda y la verdadera libertad de la existencia. Cuando dejamos de resistir esta verdad, cuando dejamos de forzar aquello que no puede ser forzado, comenzamos a vivir en mayor armonía con el gran fluir de la vida. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y deseas profundizar en el sendero de la sabiduría budista, quédate. Sigamos caminando juntos con presencia y suavidad. Y ahora, confía en el tiempo. Confía en la sabiduría de saber esperar. En el budismo existe una enseñanza que atraviesa todo, ligera como la respiración y profunda como el océano. La comprensión de que el tiempo tiene su propio ritmo, un ritmo que no sirve a la prisa humana, ni se ajusta a la ansiedad del ego, la falta de paciencia, el deseo de que todo ocurra de inmediato, a menudo nos lleva a forzar la vida, a abrir puertas que aún no están listas, a exigir respuestas cuando el alma todavía no está lo suficientemente quieta para recibirlas. El Buda nos invita a confiar en el tiempo, a confiar en una sabiduría invisible que opera en silencio en el universo, y desde ahí, a reconocer que esperar no es un obstáculo. Esperar es el camino, un proceso de transformación que sucede en silencio, preparándonos para recibir aquello que alguna vez pedimos. La sociedad moderna nos enseña a desconfiar del tiempo. Queremos resultados inmediatos, soluciones rápidas, recompensas instantáneas. Creemos que todo lo que se retrasa es una pérdida, que esperar es fracasar. Pero desde la mirada del budismo, esperar es un arte sagrado. Es aprender a sembrar con paciencia, a regar sin ansiedad y a confiar en que la semilla brotará cuando las condiciones estén maduras. Es inútil arrancar una planta de la tierra solo para comprobar si ya ha crecido. Ese gesto solo destruye el proceso natural de crecimiento. La paciencia activa que enseña el budismo es muy distinta de forzar las cosas. Es estar plenamente presente, cuidar lo que necesita ser cuidado y permitir que el tiempo haga su parte. La confianza en el tiempo nace de comprender que la vida no se mueve según el pequeño ego, sino conforme a un orden mucho más amplio. Y cuando entendemos eso, dejamos de apresurarnos, dejamos de imponer, comenzamos a vivir con un corazón que sabe esperar. A veces, aquello que pedimos no llega de inmediato, no porque la vida nos haya olvidado, sino porque nosotros aún no estamos listos para recibirlo. Hay momentos en los que la demora ocurre porque necesitamos atravesar otras experiencias, experiencias que nos ablandan, que nos profundizan, que nos fortalecen, y en otras ocasiones, aquello que pedimos no llega nunca, no como castigo, sino como recordatorio de que lo que realmente necesitamos puede ser muy distinto de lo que creemos. Desde la visión budista, ningún acontecimiento sucede de forma aislada.
Todo está entrelazado en una red de relaciones. Una palabra, una elección, un encuentro, un cambio de rumbo. Todo se enlaza según una ley profunda que, en el instante presente, rara vez logramos ver por completo. Por eso, la sabiduría de la espera no es pasividad. Es una acción consciente. Es hacer lo que debe hacerse. Dar los pasos necesarios. Y luego, no es renunciar al anhelo. Es soltar la obsesión. Soltar la idea de que todo debe ocurrir ahora mismo y exactamente como lo imaginamos. Eso también implica confiar en lo invisible. Porque incluso cuando no vemos cambios, algo sigue ocurriendo en lugares a los que aún no llegamos, como una semilla quieta bajo la tierra, en la superficie. Solo hay silencio, pero por dentro, la vida vibra. Las raíces abren camino. El brote se forma en secreto. Y ese proceso no necesita ser forzado. Solo necesita tiempo suficiente y condiciones adecuadas. Así son también nuestras intenciones, nuestros esfuerzos, nuestros deseos más profundos. Hay transformaciones que no aparecen en la superficie, pero están construyendo en silencio sus cimientos por debajo. El tiempo sigue obrando. Lo notemos o no. Forzar la vida es querer que el fruto madure cuando la semilla aún no ha brotado. Es perseguir lo que todavía no está listo. Es exigirle a la existencia que corra al ritmo de nuestra prisa. Confiar en el tiempo. En cambio, es aprender a escuchar el ritmo natural. El amanecer no llega antes porque lo supliquemos. La luna no se eleva antes porque estemos impacientes. Todo sucede cuando las condiciones son completas. Y la sabiduría de la espera consiste en armonizarse con ese ritmo. Vivir según ese ritmo. Respirar según ese ritmo. Y no agotarnos intentando acelerar lo que no puede acelerarse. El budismo nos recuerda que aquello que pertenece a nuestro camino llegará en el momento adecuado. Lo que debe quedarse se quedará, y lo que no es para nosotros, por más fuerte que lo sujetemos, terminará marchándose, no porque seamos insuficientes, sino porque no forma parte del trayecto que nos corresponde. Comprender esto nos libera de la ansiedad de querer controlarlo todo, nos enseña a soltar la compulsión de perseguir y a abrir el corazón para recibir lo que llega de manera natural. Confiar en el tiempo es, en esencia, confiar en la vida y la espera. También es una maestra de humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que no lo controlamos todo, que no podemos abarcar cada cruce del camino. Somos solo una parte de un orden mucho más amplio. Y cuando aceptamos eso, comienza a aparecer un alivio muy profundo. No porque nos rindamos, sino porque dejamos de tensarnos. Y en ese dejar de tensarnos, empezamos a vivir con más suavidad, con más profundidad y con más paz. La impaciencia no suele nacer de las circunstancias, nace del ego, del deseo silencioso de imponer nuestra voluntad a la vida, de la creencia de que yo sé mejor que nadie lo que necesito, y de la expectativa de que el universo debe responder según mi ritmo y según mi imagen. Pero la espera nos enseña una lección muy distinta. Nos susurra que no siempre sabemos qué es lo que realmente necesitamos. La vida contiene una sabiduría más amplia que nuestros pensamientos, más profunda que nuestros planes, y más paciente que nuestra prisa. Confiar en esa sabiduría no es debilidad, es un acto sagrado de soltar. Soltar la idea de que debemos controlar cada ritmo, soltar la necesidad de tener respuestas de inmediato. La sabiduría de la espera también es una forma de protección. Nos ahorra mucho sufrimiento innecesario.
¿Cuántas veces nos hemos forzado a entrar en situaciones solo por miedo a perder una oportunidad? ¿Cuántas veces hemos perseguido a una persona, un trabajo, un camino que no era para nosotros, y solo después de herirnos lo suficiente, comprendemos que ese dolor no nació de la pérdida, sino del intento de retener algo que nunca nos perteneció? El tiempo es un maestro silencioso. No habla mucho, pero siempre revela qué es verdad. Lo que permanece es porque debe permanecer. Lo que se rompe es porque ya ha cumplido su función. Esperar nos permite distinguir entre lo pasajero y lo esencial, entre lo que solo satisface al ego por un instante y lo que realmente alimenta el alma. En la meditación, aprendemos a esperar con el propio cuerpo, inhalar, exhalar y regresar al momento presente. La mente quiere correr, quiere saltarse pasos, quiere ver resultados de inmediato, pero la práctica nos enseña a quedarnos, permanecer con la respiración, permanecer con el no saber, permanecer con el proceso, y cada respiración nos conduce suavemente hacia una mayor claridad. Esa es una lección pequeña, pero profunda, sobre la sabiduría del tiempo. Esperar también nos enseña a soltar la necesidad de controlar el futuro, porque siempre queremos saber cómo terminará todo. Si estaremos a salvo, si obtendremos lo que deseamos. Pero la vida nunca nos entrega el mapa completo. Solo nos ofrece el siguiente paso, y la sabiduría de la espera consiste en avanzar paso a paso, con firmeza, con confianza, sin necesidad de ver todo el camino, solo sabiendo que cada paso, dado con conciencia, nos está llevando exactamente a donde necesitamos llegar. El tiempo es un maestro silencioso, pero profundamente preciso. No tiene prisa, no se explica, y no obedece a la ansiedad ni a la impaciencia humanas. Según las enseñanzas budistas, todas las cosas se mueven según su propio ritmo. Nada llega antes de estar listo, y nada llega tarde cuando el momento ha madurado. A menudo sufrimos no por las circunstancias, sino por el deseo de que todo ocurra más rápido de lo que la realidad permite. Queremos respuestas inmediatas, resultados claros, certezas. Queremos saber de antemano qué va a suceder. Pero la vida no funciona así. El budismo enseña que esperar no es fracasar, sino una parte esencial del crecimiento. Hay cosas que aún no llegan, no porque seamos insuficientes, sino porque todavía no somos lo suficientemente profundos para recibirlas. Hay puertas que aún no se abren no porque hayan sido negadas, sino porque cruzarlas demasiado pronto nos haría daño. Confiar en el tiempo es confiar en que la vida nos comprende mejor de lo que nosotros nos comprendemos a nosotros mismos, como una semilla enterrada profundamente en la tierra. Durante mucho tiempo no hay señales de vida. La superficie permanece en silencio, pero en el interior, la vida se está preparando. Las raíces se extienden, se afianzan, construyen la base para un crecimiento firme. Nuestra vida es igual. Las etapas que parecen estancadas suelen ser momentos en los que el mundo interior se está reorganizando. Los silencios que parecen inútiles son, a menudo, el lugar donde la sabiduría está tomando forma. Forzar que las cosas sucedan es como tirar de un brote para sacarlo de la tierra solo porque no crece tan rápido como deseamos. El budismo nos recuerda que aquello que pertenece a tu camino nunca se perderá, y aquello que no es para ti, aunque lo persigas con todas tus fuerzas, no podrá quedarse. Confiar en el tiempo es soltar el control del ego. Es aceptar que solo vemos una pequeña parte del cuadro y que el sentido completo solo se revela cuando llega el momento adecuado. Cuando aprendemos a esperar, la mente se vuelve más suave,
La ansiedad comienza a calmarse y el corazón empieza a confiar en que no ha sido abandonado en el fluir de la vida. El tiempo no castiga, el tiempo solo prepara. Y cuando estás listo, aquello que necesita llegar, llega de manera natural. La demora no significa ausencia. La demora es la preparación silenciosa de la vida. Ningún fruto aparece justo cuando la flor se abre. Necesita tiempo para crecer, para acumular dulzura, para madurar desde dentro. Si se recoge demasiado pronto, el fruto es amargo. Y si forzamos el momento, lo único que obtenemos es vacío y decepción. Desde la mirada del budismo, esperar no es ser abandonado, sino estar siendo protegido. Esperar, aunque a veces duela, es un acto profundo de amor propio, porque nos permite recibir aquello que anhelamos cuando la mente es lo bastante estable, cuando el corazón es lo bastante amplio, cuando estamos verdaderamente preparados. Confiar en el tiempo también es confiar en que incluso las pérdidas no son en vano. Cuando algo se va de nuestra vida, solemos llamarlo injusticia. Sentimos que nos lo han quitado, que hemos sido despojados, que nos han dejado atrás. Pero con el paso del tiempo, y en medio del silencio, comenzamos a comprender que ese vacío creó el espacio para aquello que antes no podíamos recibir. Hay puertas que solo se abren cuando otras se cierran. El tiempo contiene una sabiduría profunda que la mente humana no puede comprender de inmediato. Pero si somos lo bastante pacientes, la verdad se revela por sí sola. Al final, confiar en el tiempo es aprender a vivir sin miedo, porque cuando confiamos, dejamos de sentir que debemos controlarlo todo para estar a salvo. El miedo nace de la creencia de que la vida puede equivocarse, de que si soltamos, todo se vendrá abajo. Pero cuando confiamos de verdad, ese miedo comienza a disolverse. Descubrimos que incluso en la incertidumbre existe un orden profundo, que la vida siempre nos sostiene, aunque a veces lo haga de formas que todavía no comprendemos. La sabiduría de la espera también nos enseña a vivir desde la gratitud mientras esperamos. Aprendemos a valorar lo que ya está aquí, esta respiración y este instante, esta persona. Si todo llegara de inmediato, nunca aprenderíamos el valor de cada paso. La lentitud no es vacío, es una plenitud silenciosa, y dentro de esa plenitud, comprendemos que todo llega cuando está destinado a llegar, ni antes, ni después. Y desde esa confianza, la paz verdadera aparece de manera natural. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad, es el momento correcto para escucharlo. Te invito a darle like al video y a suscribirte a Luz del Alma para seguir caminando juntos hacia una vida más ligera, consciente y en paz. Respira profundo y recuerda, no tienes que forzar nada para estar bien.